Aha, hamaya haya, hanaya shi haya, anchi es agua chukua. Bien, nuevamente con la clase de Wayunaiki por este medio. Tenemos hoy la lección 13. Y antes de la lección 13 vamos con el repaso de la clase anterior, que hablamos de unas preguntas usuales del Wayuu, como decir para dónde va, si es masculino, femenino y plural, que debe coincidir con las respuestas, ¿verdad? Ujú, debe coincidir allí. Hicimos el ejercicio respectivo en la clase pasada. Ajá, y también las preguntas de dónde, ¿ves? Arejeje, arejejato, arejejan, también que debe coincidir con la respuesta chajeje, chajejate, chajejana, dependiendo del caso, si es masculino, femenino o plural. Ujú, tiene la tarea pasada, revisada aquí. Aquí está la tarea, ¿verdad? Ujú, de la tarea respectiva con su respuesta. Ok. Y ahora sí vamos a tener el tema, el tema, el tema de esta clase que se trata de las frases imperativas. Las frases imperativas, como en español también, se usan para dar órdenes, súplicas, ruegos, ¿verdad? Como decir, vaya, salga, corre, siéntese, etcétera, ¿verdad? En Guayunequi también se da. Se forma de dos maneras. Pero sabemos que en Guayunequi, también se lo había dicho en las clases anteriores, que los verbos pueden ser activos y pueden ser estativos, ¿verdad? Los activos son los prefijados y los estativos son los que no llevan prefijo y los activos son de acción. Ajá, los verbos de acción son activos, son prefijados. Se conjuga el tema, o raíz del verbo, ¿verdad? Que se obtiene con los prefijos personales de segunda persona, singular o plural. Si es estativo, que son verbos de estado, que no se prefieren, solamente se reduce la terminación y se añade pia o haya. Eso lo vamos a ver en el ejercicio. Hay una orden, ¿verdad? Sentarse, es la palabra sentarse. Hay caragua, es el verbo en caragua. Indicamos allí las partes que se van a omitir para conjugación, ¿verdad? Siéntese ahí. Ajá. Y quedó la raíz o tema y cara. Entonces sería pues cara. Poikara y Yarara es ahí. Poikara, esa es una orden imperativa. O sea, una frase imperativa. Poikara, con tú, siéntate, ¿verdad? La segunda persona. Y si es plural, es siéntense. En este caso, siéntense en el piso, ¿verdad? Se va a conjugar igual manera la raíz y cara con ja de ustedes allá. Haikara moru en el piso, moru, moru, ahí la geminación ahí, ¿verdad? De la M, moru, ok. Ujú. El verbo ir o una, ese es un verbo activo. En este caso se va a decir, vaya, ve para tu casa. Ujú, ve para tu casa. Como quedó la raíz una, le agregamos, como es tú, le agregamos el prefijo pu y queda puna, pipialu, muy. Ahí tenemos el muy que estudiamos en la clase anterior, la clase pasada, ¿verdad? Para tu casa, pipí en tu casa, para tu casa, una pipialu. Váyanse para su casa, o una pipialu, ahora es con jo, ¿verdad? De jo de guía o allá para su casa, ¿verdad? Hablar, el verbo hablar es ashahawa, no queda la raíz, no queda la raíz ashaha, ashaha. Habla con el profesor, ¿verdad? Entonces, imperativamente, habla con el profesor, una orden y se va a decir, pashaha numa, habla, numa. Ahí tenemos la preposición numa, ¿verdad? De la preposición numa con
Kai, ¿verdad? Kai, Kai es el artículo. Habla con el profesor. Pasha, imperativamente. Hablen ahora, ¿verdad? Entonces son ustedes. Hashaha, hashaha, holu, ¿verdad? Es hashaha, holu. Con verbo estativo también funciona, dijimos, por ejemplo, con el verbo estar quieto, himata. Himata, fíjese que no tiene prefijación y queda la raíz himata. Entonces, para decir permanezcan quietos o quieta, permanezca quieto, quieta, una orden, se dice himata. Himatapia. Hay que agregarle el pronombre o nombre, ¿verdad? Se completa con eso. Queda igualito la raíz, pero se completa con la segunda persona, singular, perdón, sí, la segunda persona plural o singular. En este caso, singular, Himatapia. Ya, ya, aquí, ¿verdad? Permanezcan quietos en casa. En este caso queda la raíz y matas allá o ya, según el caso, si es Rivero o Bajero, y hasta allá, michipa, en casa, michipa, y mata bien, y matas allá. Ajá, porque son verbos estativos. Y también tenemos el caso de estar alegre, que es estativo. Alégrate conmigo. Talata pia tamá. Fíjate, queda la raíz talata. Nada más y se le agrega pia. Y ya está la orden, ya la imperativa. Talata pia tamá, conmigo. Ajá, esa es una preposición. Estén alegres hoy. Estén alegres hoy. Talata. Ajá, queda la raíz talata. Haya o hia, según el caso de hablante. Sokai. Repita eso, practique pronunciación unas cuantas veces, haga caligrafía cuantas veces quiera, ¿eh? Ok. Ajá. Está de pies, showata. Ajá, queda la raíz showata, showata. Estate de pies o permanezca de pies a mi lado. Ajá, showata. Queda igualito, showata. Pia, tú, ajá, tato a mi lado. Esa es una preposición atowa, tato. Shawata pia, tato. Estáis de pies un momento, ¿verdad? A ver cómo suena eso. Shawata, queda la raíz, shawata. Debe hacer énfasis en el saltillo. Ajá, hay una pausa. Shawata, allá o ya, si es según el hablante arribero o bajero. Motsomun, Motsomun, un momento. Entonces repite, practique pronunciación y lo escribe. Ajá. Paira, ahora lo vas a hacer tú y eso tiene la respuesta en la otra lámina siguiente. Ahí va a conjugar, por ejemplo, la forma imperativa de soñar. A la pujagua es soñar y ya tiene la raíz, nomás tiene que agregar el prefijo personal de segunda persona singular o plural, ¿verdad? Y de llorar también, ya la vaya haciéndolo. Puede pausar, vaya haciendo eso, yalaja, queda la raíz yalaja, dormir, tunca, queda la raíz tunca. Y usted debe arreglar ahí, ¿verdad? La frase imperativa. Ajá, tiene que dar orden de que sueñe, sueñe, llore, llore, duerma, duerma. Ok, ya lo hizo. Pero si ya lo hizo, puede dar clic y tenemos la respuesta debe ser de esta manera, ¿verdad? Ajá, para soñar es para pujar, para el singular y para plural es a la pujar. Ustedes tienen que soñar, sueñen, llorar, para singular es piaraja, para plural es hayaraja, lloren, lloren, ¿verdad? Duerman, duerman. Duerma, si es en singular, putunca, putunca, ¿verdad? Hija tunca. Eso se puede dar con diferentes verbos de acción o verbo de estado. Por ejemplo, el verbo comer, ¿no? Picar, 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 ¿verdad? El verbo correr, por ejemplo. Estoy diciendo, no está ahí, solamente se me ocurre decirlo. Correr es aguatagua, sería guata y jaguata y así sucesivamente.
Ajá. Si quiere buscar más ejercicio, puede buscar en un diccionario palabras activas y palabras tentativas y hacer esos ejercicios, ¿verdad? Tarea. La tarea es unir, como estamos de costumbre, unir frases imperativas en guayúnaqui y en español. Esa es la tarea. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Que lo sigan disfrutando. Armen su respuesta, tengan el cuaderno al día, practiquen pronunciación y escritura. Hasta la próxima.